¿Revenant el mal que no descansa? Un revenant es un fantasma o un cadáver animado que vuelve de la tumba al parecer para aterrorizar a los vivos. Muchas historias que se volvieron leyendas envolvieron Europa occidental con relatos de los retornados o revenant durante la Alta Edad Media. El nombre revenant proviene del latín revenans, que significa regresar o retorno, aunque también en la lengua francesa el verbo revenir puede ser una fuente ya que significa volver. En cualquier caso, las historias de los revenant se expandieron a Irlanda. En las historias que inicialmente mencionaban al revenant, normalmente es que vuelven a este mundo para cumplir un propósito que puede ser vengarse de su asesino u otro similar. Sin embargo, también aparecieron versiones donde el revenant volvía a la vida para aterrorizar a sus familiares que aún estaban vivos y a sus vecinos que lo conocieron. Estos retornados tienen muchas características similares a los clásicos vampiros de las provincias europeas. En la Edad Media fueron documentados muchos casos donde los revenant volvían del más allá. Un ejemplo es el historiador inglés Guillermo de Neuburg, quien en 1190 escribió en sus registros: no es fácil creer que los cadáveres de los muertos salgan, no sé por qué medio, de sus tumbas, y vaguen para aterrorizar o destruir la vida, y de nuevo volver a la tumba, la cual espontáneamente y a voluntad se abre para recibirlos. Aunque no son frecuentes, hay ejemplos que ocurren en nuestros días, suficientes para establecer estos hechos. La verdad es que hay abundantes testimonios. Las historias de los revenant al parecer se trataban comúnmente de casos familiares, personas cercanas a los que contaban los relatos, que habían muerto recientemente, muy diferentes de los zombies anónimos que hay en la cultura pop de nuestra era. Sin embargo, tienen muchas características con la descripción clásica de los muertos vivientes que conocemos, ya que eran criaturas no muertas, horribles apariciones venidas de algún recurso maldito e impío. En las historias medievales donde mencionan a los revenant, es común que los relacionen con gente que en vida eran delincuentes, malvados, inútiles o no creyentes. Estas características se sumaban a los que murieron por alguna plaga o peste y que obligadamente debían ser exhumados para ser decapitado, incinerados o sacarle el corazón para quemarlo. Así se aseguraban de que no volvería de entre los muertos. Aunque los revenants tienen características originales de no muertos, han aparecido también historias donde al parecer habían succionado la sangre de víctimas involucrándolos con los clásicos vampiros conocidos hasta entonces solo en Europa del Este. Esta mezcla de situaciones y de características se hizo más evidente en los relatos obtenidos por el siglo XVIII, pero los antropólogos y recopiladores del folclore antiguo tienen bien en claro cuáles son las características en los relatos originales de los revenants. Aquí mencionaremos algunos relatos encontrados, espero que así podamos entender qué impulsa al revenant a volver de su descanso eterno. Relatos de William de Neuburg, 1136-1198, escribió varios casos de los revenants como advertencia. Dice que eran muy comunes, que mencionar todos sería una empresa demasiado laboriosa y problemática. En una historia, un hombre de mala conducta quien se había casado al parecer con una joven que se vio obligada a ello. El esposo, lleno de celos, sospechaba de su esposa y un día se escondió en el techo de su dormitorio y atrapó a su esposa en un acto de infidelidad con un joven de la zona. Sin embargo, el marido cayó al piso hiriéndose mortalmente, muriendo pocos días después. Se le hizo un entierro cristiano, sin embargo poco le sirvió, pues en la noche la mano del maligno lo envolvió y así salió de su tumba acompañado por una jauría de perros, los cuales hacían un ladrido horrible. Fue que comenzó a ser avistado y escuchado vagando en las calles, por los tribunales, mientras los vecinos cerraban sus puertas o viajaban al extranjero para no tener un mal fin con este nuevo revenant renacido vestido de negro y azul, un elegante no muerto errante. Varios fueron asesinados por esta criatura. Es entonces que la gente del pueblo, llevando una espada filosa, se dirigieron al cementerio. Comenzaron a cavar pensando que demorarían más de la cuenta, pero rápidamente llegaron al cuerpo, pues se encontraba extrañamente enterrado a poca profundidad. No como ellos recordaban, presentaba el cuerpo hinchado con una enorme corpulencia, así como el rostro estaba teñido de sangre y con la manta con que lo envolvieron despedazada. El cuerpo inerte fue herido varias veces y de él manaba la sangre fresca que, según afirmaba la muchedumbre, era de las víctimas de este ser. Fue llevado a las afueras del pueblo con la idea de quemarlo, sin embargo sabían que primero debían sacarle el corazón para así hacerlo. El corazón también estaba rasgado en varias partes cuando lo sacaron y al final todo fue a parar a las llamas. En otra historia se menciona a una mujer cuyo marido había muerto recientemente. Poco después el marido vuelve a visitarla y no solo para aterrorizarla con su presencia, sino que la cubre con todo el peso insoportable de su cuerpo putrefacto.
Esto se repite por 3 noches donde el Revenant no solo lo hace con su esposa sino también con otras familias vecinas, es por este motivo que se vuelve un problema grave y el mismo obispo de Lincoln tiene que intervenir. Escribe una carta de absolución que debe colocarla dentro de su tumba, es así que desentierran el cuerpo y lo ven ahí, el obispo coloca la carta sobre el pecho del que se presume era un Revenant y después sella el ataúd para volver a ser enterrado. Muchas más historias existen sobre esta criatura no muerto y están registradas en su mayoría en documentos de la época medieval, aunque posteriormente a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX nuevos autores como Montague Summers, Robert Southey, Lord Byron y John William Polidori hacen su interpretación con ciertas modificaciones a diferencia del clásico Revenant.